Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Radio Zoom de la Diócesis de San Carlos de Bariloche, con el auspicio de Pachem, productora audiovisual de contenidos eclesiales para la misión. Hoy, con un programa muy especial. Hace muy poquito, el Papa Francisco nos propuso a toda la Iglesia transitar un camino hacia el año 2023, año en que se va a realizar un nuevo sínodo, cuyo tema es la sinodalidad, con lo cual nos está proponiendo que empecemos a interrogarnos y a reflexionar acerca de este tema. Por eso vamos a estar dialogando con Monseñor Juan José Chaparro, obispo de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. También nos va a acompañar en nuestro programa de hoy Eduardo Martínez, quien es músico, cantautor, con 40 años de trayectoria en la música, cantando en coros, como solista. Hoy nos trae sus canciones. Lo pueden encontrar a Eduardo en las misas de la Iglesia Catedral de los domingos a las 11 horas, allí participando del ministerio musical. Y hoy nos trae sus canciones y nos va a traer esta canción Gracias a ti, con la cual vamos a iniciar nuestro Radio Zoom de hoy. Así que los invito a escuchar y a disfrutar la música de Eduardo. Hoy te agradezco, mi Dios, he recibido tu unción. Bendita tu sanidad, curaste mi corazón. Hoy ya soy tu servidor, te entrego todo mi amor. Tuyo es el reino, Señor, y tuya es mi voluntad. Hoy aprendí a caminar con tu palabra y tu luz, por tu sendero de amor. Sigo tus huellas, Jesús. Gracias a ti, Salvador. Hay vida eterna en mí. De tu entrega aprendí y de tus brazos en Muchas gracias, Eduardo. Hermosa canción, realmente. Gracias por traernos tu música a este Radio Zoom. Vamos a tener más música de Eduardo en un ratito. Antes, si les parece, vamos a compartir la charla que mantuvimos con Monseñor Juan José Chaparro, obispo de la Diócesis de Bariloche, acerca de este camino que estamos comenzando a transitar como iglesia de cara al sínodo del año 2023. Bueno, muy bien, estamos con Monseñor Juan José Chaparro, que es obispo de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. Un gusto tenerlo otra vez por aquí. ¿Qué tal, padre obispo? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, bien, y lo mismo deseo para todos los que me escuchan, para vos también, Diego querido. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy nos congrega un tema que es tan importante, no solamente para nuestra iglesia local, la iglesia argentina, sino la iglesia mundial, porque bueno, hemos visto que el
Papa Francisco inició hace poco un camino preparatorio para el Sínodo de los Obispos del año 2023, en donde por supuesto está incluida la Iglesia toda. Así que queríamos conversar con usted un poco este tema, que nos cuente qué es un sínodo y concretamente de qué se va a tratar este camino que estamos preparando, padre. Bueno, he sabido que después del Concilio Vaticano II, que significó una nueva mirada para la Iglesia, una nueva comprensión, sobre todo como pueblo de Dios, con carismas, con dones distintos, fue iniciativa del Papa Pablo VI la creación del Sínodo de Obispos en 1967. Y el Sínodo de Obispos, junto a otros sínodos que existen en la Iglesia u otro tipo de reuniones, reúne a representantes de obispos de todo el mundo. Y se viene celebrando desde esa fecha 29 sínodos, siempre con algún tema que es de interés de la Iglesia: el sacerdocio, la vida consagrada, la evangelización, la familia, en fin, distintos temas. Y también hay sínodos después que son regionales, como fue el sínodo de Amazonia, es decir, para una zona particular. Pero ¿qué es lo que busca con esto la Iglesia? En ese momento fue que la Iglesia toda, especialmente el Santo Padre, consultara a los obispos de todo el mundo. Por supuesto, en los sínodos después participan también consagrados y consagradas. Existen también asesores que pueden ser laicos y laicas, o religiosos, religiosas. Por lo tanto, es una gran asamblea. Y esto se viene desarrollando cada tanto, con mucho fruto para la Iglesia, porque se reflexiona consultando a todo el pueblo de Dios. Claro. De hecho, sínodo quiere decir eso, caminar juntos. Sínodos, es decir, juntos el camino. Y en este caso hay algo especial. ¿Cuál es lo especial en esta ocasión? A ver. Que desde el Papa Francisco ha dado unas exhortaciones para renovar un poco la manera de hacer este sínodo, donde se implica no solo a los obispos de las conferencias episcopales en consultas previas y en la participación, sino a todo el pueblo de Dios. Esto es lo propio, las características que va tomando ahora el sínodo. Por ejemplo, el próximo sínodo convocado por el Papa Francisco va a ser para octubre del 2023. Sí. Pero a partir de octubre de este año, el Papa en Roma el 10 de octubre y todas las iglesias diocesanas el 17 de octubre, iniciamos este camino sinodal. Y lo propio es que va a haber toda una consulta, un tiempo de escucha a todo el pueblo de Dios. Eso va a ser algo específico para este sínodo. Eso sería en cuanto a lo que es el movimiento. Es decir, la Iglesia, que es católica, contribuye a que el Papa, desde Roma, decida las cosas que son importantes para la fe cristiana. Me parece muy, muy interesante que todos, de algún modo, podamos aportar desde nuestro lugar a esta idea, ¿no? Ahora, desde lo logístico, Monseñor, ¿cómo va a ser? Porque me imagino que tampoco es fácil organizar una estrategia para que todos puedan participar de esto, ¿no? Sí, seguro. Hay una encomienda para las iglesias diocesanas de cómo, orientaciones de cómo hacer este trabajo. No es que está marcado en todas partes, se tiene que ser A, B, C, D, E, F, sino consultas sobre el tema que interesa. Y el tema, curiosamente, es la misma sinodalidad. Es decir, cómo caminar juntos en la Iglesia, que es un pueblo de Dios, que todos tenemos dones y carismas, y hacerlo más participado. Por eso, el tema principal del próximo sínodo es por una Iglesia sinodal. Qué bueno. Es decir, una Iglesia totalmente participada. Comunión, participación y misión. Es decir, cómo hacer que esta Iglesia, y para eso hay que reflexionar juntos nuestro camino. ¿Cómo está? La primera pregunta es esta: ¿cómo estamos caminando juntos? ¿O será que solo caminan algunos? ¿O será que las decisiones las toman solo algunos?
¿Cómo hacer? Seguramente que hay en nuestras iglesias, por ejemplo, acá mismo, hubo un sínodo diocesano en Viedma hace unos cuantos años, y o sea que esta experiencia está hecha, no es que partamos de cero, hay asambleas, pero lo que tiene de propio es esto que nos ayuda a reflexionar para mejorar la manera de caminar juntos, porque eso hace a la identidad misma de la iglesia. El Papa Francisco dice que la sinodalidad es el camino de la iglesia para este tiempo, porque vivimos un tiempo distinto, un tiempo siempre difícil, desafiante. La iglesia está en medio de este mundo y al mismo tiempo, ¿cómo ser fieles al proyecto de Dios que nos envió, que nos dejó en Jesucristo y su Santo Espíritu, y cómo ser fieles en el tiempo? Y eso, más estemos participando, mejor es. Este es el sentido. ¿Y por qué esto? Porque todo el pueblo de Dios, dice el Papa Francisco, tiene el sentido de la fe, el don de Dios. El pueblo todo no se equivoca en las cuestiones fundamentales de la fe. Es cierto que en la iglesia después, así como en tiempo de Jesús, estaban los apóstoles, estaba la multitud, en este tiempo también no se trata de ver entre todos significar que vamos a decir quién tiene más votos, esa es la verdad. No ese es el camino de la iglesia, sino que vamos discerniendo a la luz del Espíritu, y para eso están los pastores que acompañan y el Santo Padre que va a recibir esto, digamos, para moderar estas cosas, para verlo definitivo y darle su sello. Pero es todo el pueblo de Dios que participa. Por eso me parece que es importante el tema. Es un llamado. ¿Y por qué esto? Sí, ¿por qué? El Papa, una de las cosas que dice es que la Iglesia tiene que superar el clericalismo, es decir, que todo está depositado en los clérigos, pastores, obispos, ¿no? Hace un tiempito unos amigos que estábamos compartiendo juntos me dicen, eran cristianos, aunque no están frecuentando en este momento una comunidad cristiana, o no mucho, claro. Y no nos encontramos en la iglesia, era en otro ámbito. Y me dice, ¿qué van a hacer ahora la iglesia para contrarrestar lo que hacen otras iglesias? A ver, ¿cuál es nuestro camino entre todos que tenemos que encontrar? No es un asunto solamente de los presbíteros, de los sacerdotes o de los obispos, sino una cuestión de toda la iglesia, ¿no? En realidad hay que decir que un cristiano es tal cuando llega a vivir de tal manera su fe que no puede menos que compartirla con otros, diciendo vale la pena creer en Jesucristo. Porque hasta que uno no explicite esa fe, está faltando algo. Uno es cristiano, pero hasta que uno no diga, nos falta eso de Jesús que nos dice, vayan y evangelicen, proclamen mi nombre en el mundo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Pero para eso tenemos que ir cambiando las formas, a veces, estructuras. El Papa en una de sus cartas primeras dijo, hasta cómo se ejerce el papado, la manera, cómo se ejerce el episcopado, cómo se ejerce el primeriar en una parroquia. Es decir, me parece que es una llamada a una mayor participación de todos los cristianos, ¿no? Para decir cuál es el tema. ¿Y cómo vamos a trabajar? Y bueno, eso cada diócesis lo va a ver, se nombra una comisión animadora que tiene relación con ¿Ya tenemos comisión en la diócesis? Tenemos una comisión, esta es la que está haciendo algunas cosas, va a animar a las comunidades, va a conversar con los sacerdotes, va a conversar con el consejo pastoral, con los consagrados, y a su vez ellos van a comenzar a dar participación. El Papa dice que más gente participe, especialmente los que están más alejados, bueno, mejor es escuchar la voz de todos. Todo esto va a la Iglesia Argentina manda a Roma, después hay un proceso de vuelta, hasta que se realiza este sínodo en el 2023. Y después viene la otra parte, porque ese es el sínodo principal, la asamblea. Suele durar alrededor de un mes, 3 semanas, 5 semanas. Van representantes de los obispos de todas partes, también de consagrado, de consagrada. Y después vienen las líneas que se van a realizar en cada una de las iglesias particulares, bajar las líneas, diríamos, ¿no es cierto? Esto sería más o menos el camino. Bien, esto me lleva a reflexionar un poco la importancia que tiene
pensar en una iglesia nueva, ¿no? Incluso también para los que no forman parte de la iglesia, que piensan que la iglesia solamente son el papa, los cardenales y los obispos, ¿no? Esto como que refuerza o alimenta un nuevo mensaje en donde realmente la iglesia somos todos los bautizados y ahora tenemos la oportunidad de hacernos cargo justamente de ese rol tan hermoso, el de hijos de Dios y parte de una misma iglesia. Sí, y creemos que todo esto es inspiración del Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo sigue asistiendo a la iglesia. Y creemos que sobre las bases de Jesucristo y teniendo en cuenta la historia que tenemos la iglesia, porque no se trata de borrar y hacer todo nuevo, de novedad por novedad, sino que el Espíritu Santo va a ir motivando la fidelidad al Evangelio de Jesucristo en estos tiempos que nos tocan vivir. Y eso significa a veces cambios en las formas, en estilos, en la realización, no en las cuestiones fundamentales de fe, sino a la hora de decir cómo vivimos los cristianos juntos, acompañándonos. No es lo mismo vivir solo que vivir en una comunidad. ¿Qué tipo de comunidad necesitamos? ¿Qué tipo de participación? ¿Qué tipo de participación es necesaria en una parroquia? A veces en la parroquia podemos estar, pero ser desconocidos. ¿Cuáles son las maneras para encontrar hoy para realmente importarnos los unos a los otros? Tomar el cuerpo del otro, cuerpo y alma y vida, como importante. Y no solamente una reunión de un día a la semana. Es decir, ¿qué implica todo eso, no es cierto? Bueno, evidentemente que también implica a veces compromisos, dejar de hacer algo que uno hacía y de repente que lo pueden hacer otros. Es decir, cómo ser una comunidad rica en dones del Espíritu Santo que seguramente Dios nos está regalando. Y volviendo a este tema del Espíritu Santo, quería decirte que por eso tenemos que invocar mucho. Creemos que esto lo suscita Dios para bien de la Iglesia. Y lo ha hecho a través del Papa Francisco, que es el que propone. Ahora, el Papa Francisco, antes de proponer un tema, todos los papas escuchan a todo el pueblo de Dios. A veces hacen consultas para ver qué es lo mejor para todos, ¿no? Entonces es un dinamismo, ¿no? Y bueno, yo creo que si nos importa la fe, vamos a darle parte de nuestro corazón, nuestra vida. Por eso la invitación es precisamente a que todos aportemos. Los sacerdotes tendrán que movilizar sus comunidades, acompañar, los religiosos que acompañan a las comunidades, los catequistas, y todos, ¿no es cierto? ¿Cómo abrir campo? Y hacer participar a aquellos que a lo mejor no están participando. No sé, pienso, por ejemplo, decir un día, vamos a preguntarle a los que son migrantes, vamos a reunirlos, vamos a preguntar, o vamos a apuntar a los que están en la cárcel, digo como posibilidad, vamos a apuntar a los que están en adicción y se quieren recuperar, vamos a preguntar, o no, todos podemos aportar. Este es el mensaje fundamental. Bien, todos podemos aportar desde nuestro lugar, que tiene que ser un lugar también comprometido. Yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Es como una oportunidad que tenemos justamente de mirarnos como iglesia, de escucharnos, una palabra que a veces escasea tanto en el mundo en el que vivimos, de poder escucharnos qué es lo que está pasando, porque se van a tomar, pienso, decisiones importantes que también van a hablar de los pasos siguientes que podemos dar como iglesias a partir de este encuentro, podemos decir, y este camino que vamos a ir haciendo, Monseñor. Es un don del Espíritu Santo, una posibilidad que tenemos y es una tarea. Es una responsabilidad que tenemos también, porque la iglesia va a ser de acuerdo a cómo seamos los cristianos, todos los cristianos. Y en esto nosotros creemos que siempre está el Espíritu de Dios y es una oportunidad, como decías, ¿no? Si para nosotros el mensaje de Jesús vale la pena ser creído, ser vivido y ser anunciado, bueno, trataremos de ser el instrumento que anuncie, viva mejor ese evangelio para compartirlo, para entusiasmar a otros, ¿no es cierto? Para que nuestra vida pueda ser un estímulo para otros. Y en este sentido, en una sociedad que a veces la participación no es un estilo, muchas decisiones a veces se hacen algunos por otros. Pensemos que la mayor parte de las cosas, a veces en el ámbito político, social, las decisiones las hacen generalmente las personas que delegamos. Y a veces nos cuesta la participación
personal. Pensemos que a veces hay iniciativa en la ciudad, en el pueblo, y saber quién quiere opinar y de repente nadie se compromete. Es decir, es difícil a veces porque es exigente también, ¿no? Bueno, es una oportunidad y ojalá que podamos ser un signo nosotros de un caminar juntos, superar las dificultades y las diferencias que existen en un pueblo, en una familia. Las diferencias están. ¿Cómo sumamos? ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Ujú. Sin querer imponer absolutamente a los demás lo que yo pienso, ¿no? Claro, Es una mirada justamente. de todo. Exacto. Como iglesia local, es decir, la diócesis de Bariloche, ¿hasta cuándo tiene tiempo de ir trabajando esto? Se ha postergado un poquitito el Ujú, tiempo. Nosotros pensamos que va a ser por lo menos hasta marzo o abril, ujú. pero por lo tanto vamos a comenzar y aunque estamos en tiempo que se vienen de vacaciones, tiempos difíciles, vamos a buscar la Sí, manera de animarnos. Bueno, que Dios nos ayude en este camino, ¿no? Porque exacto. no es fácil, porque es exigente, Ujú. porque sería mejor y más fácil no hacer nada. Pero bueno, creemos que Totalmente. son los caminos de la Iglesia y en este sentido aportamos como ministros de la Iglesia, ¿no? En la Comisión Central hay sacerdotes, hay laicos, laicas, diferentes partes de la diócesis, ¿no? Bien, bien. Todos representados allí. Sabemos que está emitiendo una carta pastoral en donde un poco se va a explicar en mayor detalle todo esto que estamos conversando hoy, Monseñor. La carta está saliendo o ya ha salido cuando esto salga Sí, y un poco lo que dice es esto, una invitación a participar de bien, parte de todos y bueno, aprovechar este momento histórico, ¿no? bien. Y ojalá que esto después nos sirva a nosotros, porque no es que solamente hacemos un trabajito para que llegue a Roma, nos Ah, hace ver cómo vivimos. Es decir, es importante todo eso, porque después nos dice, bueno, pero ¿cómo queremos vivir en este tiempo nuevo, ¿no? claro. Quien estamos en la iglesia, para realmente esta iglesia vaya siendo fiel aún en los cambios. La fidelidad no significa inmovilismo, sino ser capaz de dar respuestas nuevas, digamos, sin perder el fuego del Evangelio, lo verdadero del Evangelio, la verdad del Evangelio, ¿no? Con eso último, me parece que es apropiado para cerrar esta hermosa charla que tuvimos, Monseñor Juan José Chaparro, obispo de la diócesis de San Carlos de Bariloche. Y por supuesto, desde ya invitamos a todos a sumarse a esto que estábamos conversando, cada uno desde su lugar, cada uno sabrá cómo poder aportar este camino sinodal que estamos transitando. Sí, el Evangelio nos ilumina y nos dice que aquella viuda que dio 2 monedas, Mm, dice Jesús, lo dio todo, y esto es importante, y cada uno en su lugar. En la iglesia hay distintos servicios y ministerios, quienes tienen el ministerio a veces de animar una comunidad, como el caso de un obispo, sacerdote o animador, pero en realidad todos somos importantes a los ojos de Dios y en la comunidad cristiana. Monseñor, muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, interesante charla la que hemos mantenido con Monseñor Juan José Chaparro acerca de este tema, el sínodo, y la sinodalidad, este tema que ha propuesto el Papa Francisco y este camino que nos ha propuesto transitar también como iglesia desde este año hasta el año 2023. De esta manera le ponemos punto final a nuestro Radio Zoom de hoy. Nos vamos a ir una vez más con la música de Eduardo y un tema María, Virgen del Sur, realmente muy lindo para poder compartir con ustedes que nos siguen del otro lado. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a darle like, por supuesto, a nuestros videos y por supuesto a suscribirse a nuestro canal de Pachem. Si Dios quiere, entonces será hasta la próxima y hasta el próximo Radio Zoom de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. María Virgen del Sur, Madre del Viento, tierra en silencio, toda Jesús, virginalmente pasas, el desierto verdeas, virginalmente pasas, y es fecunda la iglesia, María Virgen del Sur, Madre del Viento, tierra en silencio, toda Jesús,
como espíritu te talla en fortaleza, un viento como espíritu desparrama promesas. María Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio, toda Jesús, toda compadecida, mis lágrimas tu llanto, toda compadecida, nuestro frío tu manto. María Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio, toda Jesús. Eres mar de ternura, regazo hondo y latente. Eres mar de ternura, cuna del sol que meces. María Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio, toda Jesús. Brillo manso de estrellas, luz de luz son tus ojos. Brillo manso de estrellas, noche encinta de gozo. María Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio,